Saludos para todos nuestros hermanos que nos están acompañando en esta hora. Saludamos a cada uno de ustedes, a la iglesia en Tultitlán y a la iglesia en Chimalpa, San Pablo Chimalpa, Ciudad de México, y también a todos nuestros hermanos en el Estado de México. Y saludos a todos nuestros hermanos que nos ven en otros lugares, que nos están siguiendo a través de este medio. Queremos decirles que hemos orado para que el mensaje de este día sea una bendición para ustedes, para cada uno de los que nos escuchan. Saludamos a nuestros fieles seguidores, hermanos en el estado de Washington, allá por Estados Unidos, allá por Red Bluff, allá por Ontario, alrededor de ahí en California, y en otros lugares donde llega nuestra señal. También a nuestros hermanos en Guatemala, en Ecuador y en otros lugares donde llegamos. Siempre oramos por ustedes y agradecemos a Dios porque aún a través de este medio podemos bendecirles, que ese es nuestro deseo. Amén. Muy bien, amados hermanos, pues estamos aquí con el mensaje número 26 de Efesios. Sin antes recordarles que siempre oramos para que Dios abra nuestros ojos, nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación para que nosotros podamos conocerle. Muy bien, entonces después de este breve saludo, también agradecemos a todos nuestros colaboradores que están con nosotros haciendo posible que esta transmisión sea posible, que llegue a ustedes en casa. Así que saludamos y también bendecimos a nuestros hermanos que siempre están con hambre de la palabra de Dios, que siempre están ahí orando para que Dios me use para bendecirles. Entonces, en esta hora queremos compartirles este mensaje de Efesios, pero antes recuerden que tenemos que orar, tenemos que pedir a Dios que nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación. Amén. Saludos a cada uno de ustedes que están agregándose a esta transmisión. Dios bendiga sus vidas. El Señor sea con ustedes. Amén. Oremos. Padre Celestial, en esta hora estamos delante de ti pidiendo y rogando para que tú seas con nosotros, Señor. Sé tú nuestra sabiduría, ayúdanos a ejercitar nuestro espíritu donde está la sabiduría. Revélanos tu palabra, Señor. Abre nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento, de nuestro corazón, para poder ver tu realidad aquí en Efesios. Gracias te damos, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por tu hablar en esta hora. Amén y amén. Muy bien, nuestro tema es el mensaje número 26 y nuestro tema lleva por título, un poquito largo, pero queremos hablar de estos asuntos, detalles que son muy importantes aquí en Efesios. Nuestro tema es reconciliados con Dios en un solo cuerpo, con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Repito, reconciliados con Dios en un solo cuerpo, con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Nuestra lectura bíblica es Efesios capítulo 2, versículos 11 al 19, dice: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos y miembros de la familia de Dios. Muy bien. Aquí tenemos que entender que en estos versículos está hablando de ambos, o sea que de dos pueblos, de los judíos y de los gentiles. Entonces primero tenemos que ver que a los judíos y a los gentiles, a ambos, Él nos reconcilia. Cristo nos reconcilia por medio de su muerte en la cruz.
Y después de que alcanzamos a ver esto, tenemos que darnos cuenta que no solamente Dios reconcilió consigo mismo con el hombre, sino que Él reconcilió a los hombres entre sí. Es decir, Él produjo la paz entre las naciones e Israel. Es muy importante, hermanos, que alcancemos a ver esto, porque si nosotros no tenemos cuidado, nos podemos ir en la dirección de creer que fuimos añadidos a los judíos para que nos volvamos judíos. Cosa que ha pasado en la historia con los judaizantes, ahora con los mesiánicos, que siempre llevamos la carga de hacerles ver a ustedes que son grupos que están yendo en la dirección incorrecta, porque eso no es la meta de Dios, de que nosotros nos judaicemos. Entonces, ellos creen que así funciona este asunto, de que nosotros fuimos añadidos a los judíos para volvernos judíos, ¿verdad? Debido a que ellos dicen que nos injertaron en el olivo verde, pero tenemos que pedir a Dios para que nos dé un espíritu de sabiduría, de revelación, para poder discernir lo que nos están hablando aquí en Efesios y no resultar haciendo lo contrario o diciendo lo contrario de lo que dice Dios. Amén. Muy bien, entonces estamos queriendo entender, desarrollar este punto de Efesios, pero tenemos que poner estas bases para poder desarrollar nuestro mensaje de este día. Si queremos entender, tenemos que volvernos pequeños, es lo que hemos hablado. Aún yo personalmente les digo que me he humillado, le he pedido a Dios que me haga humilde, que me dé un corazón sencillo para poder hablar lo que mis pastores hablan, ¿no? Entonces, para poder entender esto, tenemos claro que tenemos que volvernos pequeños, sencillos, porque dice que a los pequeños, a los pequeñitos Dios les revela su palabra. Porque cuando nosotros presumimos que somos muy inteligentes, que somos muy habilidosos, Dios nos descarta para ser las personas que vamos a tener la palabra en su pureza. Porque vemos que cuando el Señor vino a esta tierra, Él no declaró su palabra a los políticos, ni a los escribas, ni a los fariseos, porque ellos se creían con doctorados en letras. Entonces Dios no trató con ellos, porque buscar ser doctor en letras, eso ciega a los hombres. Entonces, vemos claramente que Dios trata con gente humilde, con sencillos pescadores. Se acuerda que Él trató con 12 de ellos, porque estos hombres no estaban ocupados en impresionar a la gente con su forma de hablar, ni de engañar con artimañas y opiniones humanas. Ellos solo eran sencillos pescadores que Dios los transformó totalmente, al grado de que cuando el Señor se fue al cielo, esos 12 hombres fueron columnas en la iglesia en Jerusalén, que es la iglesia que el Señor estableció. Para que podamos entender por qué en Efesios Dios nos mezcla y nos asocia con el pueblo judío, porque nos ponen junto con ellos. Entonces pidamos a Dios que nos ayude a entender cómo funciona esto y no ir en contra de lo que Dios dice. Amén. Primero tenemos que ver que a los judíos, ellos eran el pueblo escogido de Dios. Ellos vivían por los mandamientos expresados en ordenanzas que Dios le había dado a Moisés. Y segundo, tenemos que ver que los gentiles eran los paganos, era la gente salvaje que no vivía por el Antiguo Testamento ni vivía por la Torah. Debido a que los judíos vivían por la Torah, eso hizo que se levantara una pared intermedia entre ellos y las naciones. Dios les había dicho, ustedes van a ser un pueblo santo, ustedes no van a ser como las naciones. Entonces vemos que Dios mismo fue el que levantó esa pared intermedia para que los judíos fueran diferentes. Entonces ellos vivían bajo ese pensar y ellos decían unos a otros, nosotros somos gente santa. En cambio ellos veían a los gentiles como perros. Para ellos los gentiles eran gente inmunda, son perros inmundos, porque así fueron instruidos, así Dios les reveló a ellos, y eso fue una gran pared que hizo que se creyeran superiores a los pueblos. Pero los judíos no entendieron que el Señor Jesucristo, con su muerte en la cruz, abolió todo lo que a ellos les atraía, porque eso atrae. Y es duro que a uno le quiten nuestra religión. Entonces, para los judíos, la venida de Cristo fue un choque, porque ellos dijeron, ¿cómo es que éste viene a quitar cosas que nosotros estamos 100% seguros que Dios nos la ha dado por medio de Moisés? Eso se preguntaron, ¿no? Por eso no recibieron a Jesucristo. Veamos que para poder ver este asunto, de que ya no hay judíos ni gentiles, se nos tiene que abrir los ojos.
Porque si Dios no nos abre nuestros ojos, ¿verdad? Más bien, si Dios no abre los ojos a los judíos, ellos no pueden ver lo que produjo la muerte de Cristo en la cruz. Y también si a los gentiles Dios no le abre los ojos, ellos tampoco pueden ver lo que produjo la muerte de Cristo en la cruz. Por eso es que Pablo dice que hay que orar siempre, y es lo que hemos estado haciendo, orando para que Dios nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación, y que abran los ojos para que podamos entender y ver todo esto. Desde el inicio de Efesios, desde el inicio del libro de Efesios, o de la carta o la epístola a los Efesios, en el 1:3, vemos que es un libro que va a hablar que tenemos que tener revelación. Si no tenemos revelación, sencillamente no entendemos lo que dice Efesios. Entonces, ¿por qué tenemos que tener revelación? Es para ver quién es Dios, es para ver quién es el Padre y para ver quién es Jesucristo. En el versículo 3 de Efesios 1 tenemos algo tremendo porque habla de bendito. De hecho, leamos Efesios 1:3 que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito ya hemos dicho que quiere decir bien dicho. Entonces, hermano, la carga de Pablo o el pensamiento de Pablo es de que nosotros tenemos que aprender a decir bien dicho. Todo lo concerniente al Padre tenemos que aprender a decir bien dicho. Todo lo concerniente al Señor Jesucristo. Y luego tenemos una variedad de cosas que tenemos que aprenderlas a decir bien. Tenemos que aprender, que todo lo que dice Efesios 1:3 o lo que habla Efesios son bendiciones espirituales y las tenemos que aprender a decirlas bien. Gracias a Dios porque poco a poco está abriendo nuestros ojos para ver lo que es el capítulo 1 y ya entendimos que las bendiciones que nos presenta Pablo son bendiciones espirituales, que son las bendiciones del Padre, las bendiciones del Hijo y las bendiciones del Espíritu Santo. Entonces, otra vez, si Dios no abre nuestros ojos, no vamos a ver lo que es el nuevo hombre que dice Efesios capítulo 2. Porque el nuevo hombre Dios nos lo presenta como la nueva creación. ¿Por qué el nuevo hombre es la nueva creación? Porque posee a Dios. Todo lo que posee a Dios pertenece a la nueva creación y todo lo que no posee a Dios pertenece a la vieja creación, sencillamente. Te repito nuevamente, este concepto es bien importante. Todo lo que posee a Dios pertenece a la nueva creación y todo lo que no posee a Dios pertenece a la vieja creación. Entonces, como el nuevo hombre posee a Dios, entonces pertenece a la nueva creación. Nosotros sabemos que, de acuerdo a la enseñanza pura del Nuevo Testamento, antes de que el Señor Jesucristo viniera, no se podía exhibir al nuevo hombre. No se sabía qué era el nuevo hombre. Antes de que el Señor viniera, o se era judío o se era gentil, en este caso perro. Antes de que Cristo viniera a esta tierra, solo habían judíos y gentiles. Por tanto, no había nuevo hombre, no existía el nombre, no se exhibía el nuevo hombre. Cuando el Señor Jesucristo viene a esta tierra y Él va a la cruz, Él va a abolir de que no haya judíos ni gentiles. Leamos Efesios 2:14 al 15, ahí lo hemos leído muchas veces, leamos una vez más, dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces aquí tenemos que en la cruz Él iba a hacer algo que no había en esta tierra, aunque ya dijimos que el nuevo hombre fue creado en la eternidad pasada, pero no se había manifestado. Amén. Entonces lo que Él iba a hacer era quitar a judíos y a gentiles, y Él iba a unir a los dos, ¿verdad? Los dos pueblos, para que ya ninguno se llame judío o gentil. Ahora ambos se van a llamar el nuevo hombre. Entonces, por eso hemos insistido tanto de que no confundamos, de que Dios lo que quiere es que de ambos pueblos hizo uno y es el nuevo hombre. La muerte de Cristo en la cruz elimina al judío y también elimina al gentil. Es lo que nos quiere decir. Estamos hablando bajo el contexto de Efesios, porque alguien se puede preguntar, entonces Dios ya no tiene nada que ver con los judíos. Ese es otro asunto, ese es otro rollo, ese es hablar bajo otro contexto. A los judíos, por causa de que Dios iba a añadir a los gentiles, ellos, la Biblia dice que Dios los cegó
Y ellos no pueden ver lo que Dios está haciendo en nosotros. Estamos hablando del judío que no es convertido. Y cuando la Biblia dice que de ambos hizo un solo y nuevo hombre, no está hablando, más bien está hablando solamente el remanente de Israel que creyó, que sí creyó en Cristo, porque hubo un remanente, cuando Cristo vino, hubo un remanente que creyó en Él. Y ya de ahí, pues los demás fueron cegados por el Señor en su soberanía hasta que entrara la plenitud de los gentiles. Pero recuerden pues que la meta de Dios ya al creer en Cristo no es de que vivamos como judíos o como gentiles o que nos hagamos judíos, sino que es de que entendamos de que somos el nuevo hombre, porque el nuevo hombre posee a Dios y es la nueva creación. Amén. Por eso estamos efesenciando. Hemos usado esta palabra porque efesenciar es analizar todo lo que estamos hablando a la luz de las epístolas del apóstol San Pablo. Y todos tenemos que aprender a hablar bien dicho, ¿verdad? El hablar divino que Dios presenta en Efesios. Entonces la cruz nos muestra la manifestación de una nueva creación. Y es hasta que venimos a Cristo es que nosotros nos identificamos con esa realidad. Y esto que estamos hablando no muchos lo pueden entender. ¿Por qué? Porque no hay un espíritu de sabiduría y de revelación en ellos. Y a ellos no se les han abierto los ojos para ver la pared intermedia. Al que no le abren los ojos, esa persona sigue viviendo separado de los hermanos, sigue viviendo con una pared intermedia. Nosotros sabemos que las paredes separan a los hombres. Nosotros necesitamos ser salvos de la situación confusa de las naciones. Pregunta usted en esta hora, ¿alcanza a ver usted la gran confusión que hay entre las naciones? Hoy las naciones, hay una confusión tremenda entre las naciones de la tierra. Pero aún profundizando más acerca de esta confusión, ¿usted alcanza a ver la gran confusión que hay entre las denominaciones cristianas? Porque no solamente en las naciones hay confusión, sino aún también en las denominaciones cristianas. No nos debe de preocupar tanto la confusión que hay en el mundo, porque soberanamente Dios dice, Él dice en su palabra que este mundo va a ir de mal en peor. Lo que sí nos debe de preocupar es la confusión que hay en la iglesia cristiana, es en la iglesia y que hay en la vida de la iglesia. Esa es la confusión de las denominaciones. O sea que las paredes no solamente han alcanzado al mundo, porque hemos dicho en otras ocasiones que las naciones están separadas. Por ejemplo, México y Estados Unidos, el presidente que salió, ¿verdad? El que estaba antes, su meta era construir un muro, una pared entre Estados Unidos y México. Entonces, te das cuenta que la pared es la que divide de las naciones. Pero no solamente han alcanzado a las naciones, sino que las paredes han alcanzado aún en la iglesia cristiana. Es decir, las paredes han alcanzado a ti y a mí, ¿verdad? Esas paredes son tremendas porque nos han alcanzado a nosotros, por eso hay denominaciones. Por eso cuando nosotros no entendemos esto, cuando nos encontramos con algún hermano, lo primero que preguntamos a qué iglesia pertenece, cómo se llama su iglesia, cómo se llama su grupo, cómo fue su bautismo, ¿verdad? ¿Tocan instrumentos o no tocan instrumentos? Entonces, son paredes que han alcanzado a la iglesia cristiana. Si en nosotros no es una realidad lo que dice la Biblia, entonces nosotros no estamos caminando bajo el itinerario que Dios estableció para la iglesia, porque dice que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Por eso, hoy tenemos que meditar en esto tranquilamente. Porque cada vez que nos estamos profundizando en Efesios, esto se pone emocionante. Cuando venimos a Cristo, nosotros venimos a la realidad del nuevo hombre. Si nosotros no venimos a Cristo, no podemos acercarnos ni tantito a la realidad del nuevo hombre. Entonces, Dios, hermano, es el que nos salva de toda situación confusa que viven no solamente las naciones, sino la iglesia cristiana. La realidad del nuevo hombre es en lo que tenemos que participar, no en mis opiniones, no en mis conceptos. Y la realidad del nuevo hombre es lo que todos nosotros tenemos que experimentar. Por eso Pablo es enfático y nos habla de un nuevo hombre que Dios creó, ¿verdad? Y se manifestó en la cruz. Debido a que nosotros tenemos la inyección de Satanás. Porque Satanás lo único que él sabe es restar y dividir y restar.
Sin embargo, hemos visto que Dios suma y multiplica. Entonces vemos que Satanás se ha encargado de inyectar en el cuerpo de Cristo, aún en la iglesia, el veneno de la separación. Nosotros tenemos que orar a Dios y pedir que nos ayude, porque entre nosotros los cristianos no solo hay una pared, hay muchas paredes, pero las paredes son producto del viejo hombre. Es el viejo hombre y Satanás los que nos quieren separar de los hermanos. Cualquier argumento quiere poner Satanás para que nosotros nos separemos. Por eso Dios tuvo que trabajar en la cruz respecto a los mandamientos expresados en ordenanzas. Por eso la cruz cubre una multitud de asuntos que nosotros debemos de analizar para no seguir participando en las cosas negativas. Las paredes son en las cuales nosotros no tenemos que seguir participando. Lo que tenemos que anhelar es participar en el itinerario que Dios estableció para su iglesia, para la vida de la iglesia. Amén. Muy bien, entonces leamos Efesios 2:16 al 19. Dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Cuando nosotros leemos este versículo del 17, mire lo que dice. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros los que estabais lejos y los que estaban cerca. O sea que Él anunció todo esto a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. Tenemos que saber la diferencia entre estar lejos y estar cerca. Estar lejos es ser pagano, gentil, perro, y no estar incluido como pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, pero de los que están cerca, eran los que les había, en este caso son los judíos, a los que Dios les había encomendado su palabra, ¿verdad? Entonces, los que están lejos son los gentiles y los que están cerca son los judíos, pero a ambos Dios nos anunció, dice, las buenas nuevas de paz. O sea que Dios lo que vino anunciando es la paz, de que ya no debe haber dos pueblos, sino que un solo nuevo hombre. Amén. Muy bien, entonces tenemos que analizar los términos que Pablo usa en estos versículos. Supongamos que usted y yo estamos visitando un país extranjero y de repente nos entra una melancolía porque estamos lejos del lugar donde nacimos y a veces nos sentimos solos. Pero de pronto nos encontramos con un paisano. ¿Qué se siente ahí? Lo más probable es que nosotros nos sintamos alegres. Pero, ¿qué pasaría si nosotros nos encontráramos con un miembro de la familia? Eso nos daría un gozo indescriptible. Amén. Y esa alegría, ese gozo debe ser lo mismo con los miembros del cuerpo de Cristo. Pero muy pocos cristianos tienen el entendimiento de lo que es el nuevo hombre. Nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo. Entonces no solo deberíamos de gozarnos con los hermanos que están en nuestro círculo cercano, sino con los hermanos de todos los lugares de la tierra. Pero tristemente, así somos nosotros los cristianos. Solamente nos gozamos con los de nuestro círculo cercano. Y esa es una pared que nos divide, porque te alegras con los de tu círculo cercano, pero los que están lejos de otros lugares, ya no te gozas, no te alegras con ellos. Aunque nosotros ya confesemos y digamos que no hay paredes, sin embargo, debemos pedirle a Dios que abra nuestros ojos para ver las paredes que nosotros mismos hemos construido. Porque hoy día muchos hermanos son celosos a los ministerios a que pertenecen, porque para ellos solo el ministerio que ellos pertenecen es el correcto. Y sin darse cuenta, esa es una pared que nos separa de los demás. Hoy día algunos no analizan bien nuestro hablar, no se sientan a escucharnos bien y nos juzgan porque ellos, según ellos, han escuchado que nosotros hemos dicho que solamente nosotros, el grupo que pertenecemos, es la que tiene la pureza de la palabra, pero nosotros no lo hemos hablado de esa manera.
Porque hemos dicho que así como nosotros, hay hermanos que están predicando la pureza de la palabra, porque Dios tiene que levantar a muchos hermanos en este tiempo para que hablen la pureza. Así como hemos dicho que también hay hermanos que realmente no están tocando la economía divina de Dios, que no están tocando la administración divina de Dios, sino que están en las ramas, están en lo superficial. Pero también hemos dicho que hay hermanos que están tocando el propósito. Si usted predica lo que estamos hablando, ya somos varios los que estamos predicando, de que tenemos que salir de la confusión, tenemos, hermanos, que tocar la economía divina de Dios. Nunca debemos actuar como que solo en el círculo donde nosotros nos movemos merece nuestra dulzura y nuestro amor. Porque hay hermanos que son muy dulces con los de su iglesia local, pero cuando se trata del resto del cuerpo de Cristo, no saben lo que es el nuevo hombre. Por eso en el 19 dice, así que ya no sois extranjeros, ya no sois ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. De acuerdo a este versículo, tenemos que amar a los hermanos que están sobre toda la tierra, a los hermanos que creen en Cristo, que son de la fe, que tienen la fe común. Tenemos que amar a los hermanos convertidos en América, tenemos que amar a los hermanos convertidos en Cristo de Asia, de América, de Europa. Tenemos que amar a todos los hermanos de toda raza y de todo color. Eso no debe ser ningún impedimento para ser dulces con unos y con otros no. Amén. Entonces veamos lo que Pablo nos está diciendo. Si nosotros como latinos solo abogamos por la iglesia latina hispanoparlante, entonces no hemos entendido lo que es el cuerpo, no hemos entendido lo que es el nuevo hombre, porque en el nuevo hombre ya no hay nacionalidad, ya no hay cultura, ya no hay religión, ya no hay ninguna de estas cosas que nos separan. Debemos de llevarnos bien con todos los hermanos de todas las lenguas y de todas las nacionalidades. Dios tiene que abrir nuestros ojos para ver que debe haber una dulce relación entre todos los miembros del cuerpo de Cristo y del nuevo hombre. No debe haber ningún lugar para el viejo hombre en el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo es el nuevo hombre y ahí no hay lugar, no hay cabida para el viejo hombre. Nosotros tenemos que saber quiénes son los judíos y quiénes son los gentiles. Ya dijimos que los judíos es el pueblo escogido de Dios y Pablo los llama circuncisos. Y a los gentiles que no son judíos, Pablo les llama incircuncisos. Entonces esto quiere decir que desde el punto de vista de Dios, estos dos pueblos son las únicas clases de personas que Dios ve sobre la tierra. Si de verdad entendemos la palabra de Dios, nuestra vida tiene que cambiar. Nuestra mente de pensar tiene que cambiar. Nuestra forma de pensar tiene que cambiar. Tenemos todos que dejarnos ministrar por la cruz de Cristo. Tenemos que dejar ministrar por la muerte de Cristo. Tenemos que dejarnos ministrar por la resurrección de Cristo. Porque cuando vives en resurrección, que es la ek anastasis, entonces no hay viejo hombre ahí. No hay nacionalidad, no hay raza, no hay color, no hay cultura, no hay política, no hay religión ahí, sino que todos venimos a ser un solo nuevo hombre creado en Cristo Jesús para buenas obras. Amén. Significa que mediante la obra de la cruz termina la nacionalidad terrenal. Oigan bien, hermanos, pongan atención. Mediante la obra de la cruz termina la nacionalidad terrenal. Ahí ya no hay que soy mexicano, que soy estadounidense, que soy americano, que soy guatemalteco, que soy ecuatoriano, salvadoreño, hondureño. No hay ya más esa nacionalidad. Al decir esto, nos metemos en problemas con algunos hermanos que son muy patriotas y políticos, porque hay muchos hermanos que no han entendido el evangelio. Ellos están ocupados en la política, están ocupados en la nacionalidad, están ocupados en la religión, ocupados en su cultura, etc. Porque no han entendido lo que es el evangelio. Nosotros, sin embargo, tenemos que saber cómo manejar todos estos asuntos porque les hemos dicho que no tenemos que ir a los extremos. Porque también es una realidad que yo al ser un nuevo hombre, pero sigo siendo mexicano porque tengo que portar el INE que dice que soy ciudadano mexicano. Y aún seguimos saludando nuestra bandera, etc. ¿Por qué? Porque aquí estamos en la tierra y tenemos que reportar aún con las bestias, con los que están en inminencia, porque también la Biblia dice.
¿verdad? Entonces, pero nosotros tenemos que aprender a manejar estos asuntos y no tomar muy a pecho nuestra nacionalidad, nuestra cultura, todas estas cosas. Porque estos asuntos no son prioridad para nosotros. La prioridad para nosotros es entender que mediante la cruz del Calvario, ahí se terminó nuestra nacionalidad terrenal. Si nosotros no entendemos que en la cruz del Calvario no hay judío ni griego, no hay mexicano, no hay guatemalteco, no hay hondureño, no hay salvadoreño, entonces, si nosotros no entendemos que no hay de esa, que ya no hay nacionalidad, que seguimos creyendo que todavía hay nacionalidad, entonces no hemos entendido lo que es la cruz. Tenemos que admitir que debido a nuestra idiosincrasia, debido a nuestra nacionalidad, es que estamos metidos en muchos problemas terrenales. ¿Te acuerdas que te platiqué aquella mujer que nos quería pelear porque se dio cuenta que nosotros éramos mexicanos, ella hondureña y quiso sacarnos muchas cosas? Sin embargo, te das cuenta que eso nos mete en problemas. Y a veces es lo que pasa con las denominaciones. Me acuerdo hace tiempo que fui a una iglesia, y este caso es la iglesia apostólica. Y cuando llegué a esa iglesia, porque andaba buscando dónde congregarme, y lo primero que me dijo el líder de los jóvenes, me dijo: ¿y usted a qué grupo pertenece? Pues la iglesia de Cristo. ¿Y cómo fue su bautismo? No, pues en ese tiempo yo no sabía explicar bien, solamente sabía decir lo que me habían enseñado acá en Oaxaca. Y yo decía, pues de acuerdo a Mateo 28, 19, pero ya entendimos que nosotros ya hemos entendido que eso no es una fórmula, ¿verdad? Entonces, y de inmediatamente este hermano dijo: no, ustedes están mal. No es por Mateo 28, 19, sino que es por lo que dice Hechos en el nombre de Jesús. Pero te das cuenta, hermano, que esas cosas hacen que nos metamos en problemas. Entonces ya me empezaron a ver mal, ya me empezaron a ver como un trinitario y todas esas cosas, y nos mete a problemas. Por eso nosotros tenemos que aprender que en el nuevo hombre todas esas prácticas, costumbres se terminaron. Ahora tenemos que caminar en la guianza del nuevo hombre, ¿verdad? Porque es Cristo que está dentro de nosotros. Amén. Otra prueba es de que hay problemas terrenales debido a nuestra nacionalidad, a nuestra idiosincrasia. Es, por ejemplo, en el fútbol, por decir. El fútbol parece inofensivo, el fútbol. Pero vemos cómo los equipos de los países se pelean y aún son capaces de matarse. Y hemos visto cómo se matan, cómo se pelean por defender sus colores. La pasión se desborda en ellos y empiezan a pelearse unos contra otros. Aún se han matado porque las pasiones vienen de la carne del viejo hombre. Por eso, si nosotros queremos seguir permaneciendo en el viejo hombre, seguro que tendremos problemas entre nosotros. ¿Usted cree que en el nuevo hombre Dios nos manda a competir entre mexicanos y hondureños, entre mexicanos y guatemaltecos? Amén. ¿Usted cree que nos manda a competir en el nuevo hombre? No. En el nuevo hombre ya te dijimos que no hay nacionalidad, ya no hay religión, ya no hay cultura. Entonces, quiere decir aquí que entender al nuevo hombre, o saber o vivir al nuevo hombre, no es cualquier cosa, porque tienes que renunciar a esas cosas. Muchas veces como cristianos exhibimos nuestras carnalidades al defender nuestro equipo de fútbol, al entender nuestro partido de la política. Hoy que vienen las elecciones, y hace un día fui a cortarme el cabello, y llegando ahí, con lo que me recibió el que corta el cabello, me dijo que todos somos de este grupo, de este color, me decía. Todos somos, tenemos que apoyar, tenemos que votar. Solamente que yo me callé porque esas cosas ya no van con nosotros. Pero si yo hubiera dicho: es que yo soy del otro color, entonces nos hubiéramos metido en problemas, ¿verdad? Pero yo me callé porque ya nosotros no tenemos que pelear. Nosotros no tenemos que defender ningún equipo de fútbol, ningún partido político, porque esas cosas son los que nos separan, nos dividen. Y en el nuevo hombre no hay tal cosa. Nosotros venimos a ser conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios.
Dios mira que nosotros que fuimos escogidos y predestinados somos una clase aparte. Nosotros ya no tenemos que ver con esas cosas, con la nacionalidad, con la cultura, con la religión. Porque a nosotros nos creó en Cristo Jesús, seamos judíos, seamos gentiles, para ser el nuevo hombre. Amén. Al leer detenidamente el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que a Israel también Dios los escogió y los predestinó. Y con nosotros hizo lo mismo. Por eso en la manifestación de los tiempos, Él une a esos dos pueblos para sacar un hombre corporativo que se llama el nuevo hombre, que es su expresión. Y para lograr entender esto, o más bien para Dios lograr esto, Él reconcilia tanto a judíos como a gentiles, porque en la caída de Adán todos somos culpables. Por eso Romanos dice que todos hemos pecado, no hay justo ni aun uno, no hay ni siquiera uno, todos culpables. Porque en la caída de Adán vinimos a todos a vivir en el viejo hombre, a movernos en el viejo hombre. Y en el viejo hombre le gusta vivir solo. El viejo hombre es lo contrario al nuevo hombre. En el viejo hombre le gusta vivir solo. Por eso los mexicanos sacamos el dicho, ¿no? Los mexicanos han sacado el dicho que dice, mejor solo que mal acompañado. Pero la Biblia dice lo contrario, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Pero gracias a Dios que nos está abriendo los ojos para ver la realidad del nuevo hombre. No debemos permitir que alguien nos haga judío terrenal, porque eso no es la meta de Dios. Leamos Efesios 2, 16 al 18 nuevamente. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. El punto que sobresale es que Dios reconcilia a ambos, a judíos y a gentiles, en un solo cuerpo, en un solo nuevo hombre. Amén. Puede ser, hermanos, que a estas alturas sigamos teniendo una mente individualista. Por eso nuestro propósito con este mensaje, con esta prédica, es que Dios te abra los ojos, que Dios abra los ojos de todos nosotros, para que renunciemos a toda mente individualista. Veamos cómo funciona nuestro llamado. Vamos a leer Colosenses 3:15. Ahí nos habla de cómo es nuestro llamado. A ver si es individualista o es corporativa. Colosenses 3:15. Leamos. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados, fíjense cómo fuimos llamados, en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Aquí la idea en griego es que la paz es un árbitro y el árbitro es Jesucristo. Él es el que pone la paz entre los dos pueblos, entre gentiles y entre judíos. Nosotros tenemos que dejar que Cristo arbitre nuestro partido, porque hay una lucha de reinos entre nosotros y nosotros tenemos que renunciar a todo eso y que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones para que no tengamos problemas con ningún otro hermano que sea de otra nacionalidad. Versículo 15 nuevamente dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Fuimos llamados en un solo cuerpo. Entonces nuestro llamamiento de nosotros es corporativo. Es corporativo. No tenemos un llamamiento individual. Aunque hemos dicho que tenemos una salvación individual y una salvación colectiva o corporativa. Y es correcto. Pero de acuerdo a este versículo está hablando del llamamiento. Fuimos llamados a vivir como iglesia, algo, porque la iglesia es algo corporativo. Por eso que nunca se nos olvide que efesenciar en esta hora, un punto importante en lo que es efesenciar, es que efesenciar es pensar en los hermanos. En Efesios claramente nos dice que tenemos que pensar en los hermanos, es entender que todos nosotros tenemos un llamamiento colectivo. Por eso no debemos despreciar a ningún hermano. Pablo y Dios aquí en Efesios nos dicen que debe haber una dulce relación entre nosotros. Es como lo dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos
juntos en armonía. Eso es lo dulce. Por eso nosotros tenemos que aprender a amarnos con el amor entrañable de Jesucristo. Es decir, tenemos que amarnos con el amor del nuevo hombre, no con el viejo hombre. El viejo hombre es condicional, su amor es condicional, su amor es pasajero. Del nuevo hombre su amor es incondicional, su amor es para siempre, es eterno ese amor. Por eso tenemos que anhelar amarnos con el amor del nuevo hombre, con el amor entrañable de nuestro Señor Jesucristo en la vida de la iglesia. Y cuando nosotros no amamos a los hermanos, ¿sabes qué? Nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Entonces, que no se nos olvide que fuimos llamados en el cuerpo, porque ahí mismo en Efesios, vamos a leer Efesios 4:4, dice que nosotros fuimos llamados a un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Leí hasta el versículo 6, pero te das cuenta que la idea es que nosotros fuimos llamados en un cuerpo, en un espíritu. Todos tenemos una misma esperanza, tenemos un llamado. Entonces vemos, hermanos, que nuestro llamamiento es colectivo, es corporativo. Fuimos llamados a vivir la vida de la iglesia porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Que nunca se nos olvide que el precepto de todo el Nuevo Testamento, es corporativo. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿por qué hay tantos problemas en las congregaciones cristianas? ¿Por qué hay tantos problemas en las congregaciones cristianas? Porque nosotros los cristianos tenemos preceptos individualistas. Nosotros en respecto a la comida decimos primero mis dientes y después mis parientes. Nosotros no tenemos claro el concepto y el precepto del Nuevo Testamento. Según nuestro concepto, nosotros fuimos reconciliados con Dios individualmente. Pero a los ojos de Dios, nosotros fuimos llamados y reconciliados con Él y con los santos en el cuerpo de Cristo. Por eso, hermano, el mensaje de Pablo, el pensamiento que nos quiere transmitir Pablo, es que tenemos que amar a todos los hermanos sin excepción. Sin embargo, la mayoría de los hermanos son niños y los niños son los que más amor necesitan. La mayoría de nuestros hermanos en Cristo son niños. Por eso Cantar de los Cantares dice, ¿qué haremos con nuestra hermana que no tiene pechos? Esto se refiere a una iglesia que no se ha desarrollado y es la que hay más en este tiempo. Hay muchas iglesias locales que no se han desarrollado, no han crecido, no han madurado y por eso en las iglesias hay muchas paredes, hay problemas serios entre los cristianos. Tenemos que aprender a sufrir con los hermanos. Yo mismo les he enseñado porque así recibí la enseñanza, que muchas veces tenemos que echarnos la culpa para ganar al hermano. Tenemos que aprender a sufrir con los hermanos porque son bebés en Cristo. Porque esos hermanos que son bebés en Cristo, por cualquier problema, por cualquier cosa aborrecen a otros. Si en esta hora entendemos que nuestro llamamiento es colectivo, entonces el amor genuino nos va a invadir. La fotografía y el tipo de nuestro llamamiento está en Éxodo. Cuando el Señor saca a los israelitas de Egipto y los mete al Mar Rojo, y todos al atravesar el Mar Rojo indica que son bautizados en agua, y luego los mete a todos en el desierto para ser probados. ¿Pero qué hizo el pueblo de Israel en el desierto? Venían juntos, Dios los traía juntos como un pueblo, los mete al Mar Rojo, los mete al desierto, todos juntos. Pero ¿qué hicieron ellos en el desierto? Ellos se pusieron unos contra otros, murmurando unos contra otros, murmurando contra Moisés. Entonces, te das cuenta que esa es la fotografía de lo que va a pasar en nosotros. Lo que lo que va a pasar en la iglesia y lo que está pasando, y eso está escrito. Pero si te das cuenta que no es para que nos quedemos ahí, porque está escrito también que ellos salieron de ahí del desierto. Ellos salieron del desierto, Dios quería sacarlos del desierto, llevarlos a una tierra que fluye leche y miel.
Entonces, esa es la fotografía de nosotros, que no nos quedemos aquí siendo niños, que pasen 20, 30 años, 40 años estando en la vida de la iglesia y seguir siendo niños. Eso no es algo normal. Cuando en la cruz se manifestó el nuevo hombre, es para indicarnos que nosotros debemos salir de la manera que tenemos del pensamiento individualista. La sangre de Cristo, según Efesios 2, hizo algo. En el versículo 13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, los que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos acercó, nos hizo cercanos a Cristo. También dice el 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces el mensaje que queremos transmitir en esta hora es que todos nosotros experimentemos lo que produjo la cruz, o lo que hizo la sangre. La cruz, la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, experimentemos lo que Dios produjo en la cruz. La Biblia dice que ya no somos extranjeros, es lo que produjo la cruz, ya no hay extranjeros. Extranjero es alguien de otro país. Ya no somos advenedizos. Advenedizos son los que llegan a vivir a un pueblo pero que no son de ahí, pero que no son de ese pueblo. Porque ahora todos nosotros somos conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Ahora aquí hay un asunto que tenemos que entender, porque si se habla de que somos ciudadanos celestiales, habla del reino. Y aquí están incluidas cosas maravillosas, porque cuando habla de conciudadanos, repito, se refiere a un reino. Miembros de la familia se refiere a un círculo más cercano. No es lo mismo, como te dije anteriormente, que no es lo mismo encontrarte en otro país con un paisano que encontrarte con un miembro de la familia. Así que nosotros tenemos que entender lo que Dios nos quiere comunicar y tenemos que decir: Dios, abre mis ojos, abre mi corazón para poder ver esto. Porque como ciudadanos tenemos derechos y obligaciones en la vida de la iglesia. Pero muchos hermanos no han entendido que tienen derechos y obligaciones como ciudadanos. Si como ciudadanos terrenales tenemos que pagar impuestos, sobre todo, aquí en la tierra se cobra impuestos sobre todo, aunque usted no lo crea. Aunque usted no quiera, le tienen que cobrar. Entonces en la vida de la iglesia hay hermanos que no han tomado su responsabilidad en el cuerpo de Cristo, porque dice que hay que dar a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Pero tranquilo, no te estoy pidiendo dinero, no estoy hablando de que me ofrendes algo. Pablo dice que el dar, ya hablamos lo que es el dar y recibir. Para Pablo el dar es que abunde el fruto a tu cuenta. Y por eso nosotros tenemos que, si entendemos esto, tenemos que cumplir con nuestras obligaciones. De lo contrario, nuestro itinerario de ciudadanos no lo estamos cumpliendo. Tal vez nos guste experimentar ser miembros de la familia de Dios, pero no nos gusta experimentar lo de ser un ciudadano celestial. Ya hemos entendido que cuando se habla de ciudadanos es una posición, mientras que como familia es un disfrute. Porque de acuerdo a la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo regresa a la casa del padre, el padre le hace una fiesta. Entonces eso es un disfrute. Entonces, hermanos, hasta aquí les repito y les insisto que tenemos que mantener la mente de Cristo, porque solo en la mente de Cristo está el nuevo hombre. Si nosotros no alcanzamos a ver el nuevo hombre, nosotros vamos a creer que fulano, vamos a creer que Miguel, que Juanito no es familia nuestra, porque ellos son de cierto lugar y que nosotros no somos de ahí.
Ahora, tenemos que saber, hermano, que o nos damos cuenta de la dulce relación que debemos de tener y no de influir nuestra nacionalidad, nuestro lugar de origen. ¿Te das cuenta que nosotros todavía no sabemos lo que es el nuevo hombre? Porque hacemos excepción de personas. Me gusta platicar con él porque es de ahí, del mismo lugar que yo. Y hacemos acepción de personas. Es hasta que nosotros sabemos lo que es el nuevo hombre y que Dios abre nuestros ojos, es que nosotros participamos de la unidad genuina. Si Dios no abre nuestros ojos, si nosotros no sabemos esto, vivimos separados de los hermanos y no participamos de la unidad genuina. Por eso agradecemos a Dios que está abriendo nuestros ojos para ver lo que Él hizo en la cruz, lo que la cruz produjo. Amén. El Señor Jesús oró. En Juan 17, Él dice, Padre, que sean uno como yo y tú somos uno. Y Él también agregó algo. Porque si son uno, en esto conocerán que son mis discípulos, que os améis los unos a los otros. ¿Cómo es que nos conocen que somos discípulos del Señor? Porque un discípulo es el que sigue y aprende de su Señor. Cuando nosotros amamos los unos a los otros, así como Cristo, porque Cristo vivió la vida del nuevo hombre. Ese hermano que está en la congregación en donde tú te reúnes, que te critica, que te hace la vida pesada, que no te cae bien, tienes que amarlo, porque así como decimos en nuestros lugares, es la oveja negra, pero es oveja. ¿Que no acaso en tu familia posiblemente tengas a alguien que es borracho, que es drogadicto, que le gusta tomar lo ajeno? Pero eso no por eso lo dejas de querer, sino que sigue siendo tu hermano y tú lo amas y cualquier cosa estás para él. ¿Cuánto más la vida de la iglesia? ¿Cuánto más los hermanos? Que hemos de estar eternamente con todos. Como aquel hermano dijo, no creas que allá cuando estemos con el Señor, cada quien va a estar en su jaula. No, Dios lo que va a lograr es lograr el nuevo hombre, y Él ya lo hizo, se está manifestando. Cada hermano que se está renunciando a su ciudadanía, a su cultura, a su filosofía, a su religión, a su costumbre, a todas las cosas, cada hermano que está renunciando y está viviendo el nuevo hombre, Dios lo está metiendo a la edificación, lo está metiendo a esa iglesia gloriosa, porque se han de manifestar los hijos gloriosos. Pero el punto es de que tú y yo, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos participando de lo que Dios quiere, de lo que Dios está manifestando en este tiempo? ¿O seguimos siendo individualistas? ¿O seguimos siendo hermanos que nos gusta andar solos? A veces, como pastores, le decimos a los hermanos, hermano, por favor, comunícate. Avisa, porque tienes una iglesia. Tienes una iglesia, tienes un pastor y tienes que reportarte, pero muchos hermanos ni se reportan porque tienen un pensamiento individualista. ¿Y qué es lo que vamos a hacer cuando nos reportan, cuando se reportan? Orar por ustedes. Cuando yo le digo a los hermanos, repórtate, si vas a salir, repórtate, porque la iglesia esté orando, porque ya sabes que no fuiste llamado para vivir solo, sino que todos fuimos llamados para vivir en un cuerpo. Nuestro llamamiento es colectivo, es corporativo. Ese es el pensamiento del nuevo hombre. Por eso tenemos que abandonar todo pensamiento que nos divide y tenemos que confesar que tenemos la mente de Cristo, porque en la mente de Cristo está el nuevo hombre. Entonces es pensar en los hermanos. Antes de hablar cualquier cosa, antes de hacer cualquier cosa, siempre pensamos en los hermanos. Pero cuando nosotros no se nos ha revelado eso, no nos importa qué daño ocasionamos a los hermanos. Entonces espero que tú hayas puesto atención y hayas comprendido algo, porque nuestro tema fue reconciliados con Dios en un solo cuerpo, con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, mi deseo, oré para que a ti Dios te bendijera con esta palabra
Y creo que así fue porque a mí me bendijo Dios y ahora te veo a ti como mi hermano, te veo a ti como alguien cercano a mí. Y como dije el otro día, no importa tu color, tu raza, ni tu nacionalidad. Si tu corazón es como el mío, si tú amas a Cristo y tienes a Cristo en tu corazón, eres mi hermano, dame mi hermano, dame tu mano y mi hermano serás. Así que Dios bendiga al hermano, Dios te bendiga a ti que nos acompañaste en esta hora, porque no es fácil usar este tiempo o tomar este tiempo para acompañarnos, porque es fácil, se tiene que pagar un precio, se tiene uno que sacrificar, estar por lo menos casi una hora para escucharnos. Así que Dios te bendiga, yo sé que Dios te bendijo a ti, comenta si Dios te bendijo, dale un gloria a Dios a Él, porque Él es el que bendice, Él es el que abre los ojos, Él es el que nos da un espíritu de sabiduría y de revelación. Si algo podemos entender, es por la gloria de Dios, es por la gracia de Dios, por su misericordia. Amén, porque no es por nuestra habilidad, no es por nuestra inteligencia, sino que lo único que hicimos en esta hora es humillarnos, es sentirnos pequeños, es decir, Señor, si tú no nos revelas, nosotros no sabemos nada. Así que yo sé que Dios te bendijo, entonces saludemos ahí. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Padre, en esta hora te agradecemos porque nos has permitido, Señor, tocar una vez más estas realidades maravillosas. Y gracias, Señor, porque nos estás metiendo a lo más profundo, Señor, de tu hablar y lo estamos disfrutando. Señor, gracias por los hermanos que son fieles, que están ahí esperando, Señor, este alimento. Y gracias, Padre, porque nos has dado una audiencia que no es una multitud, sino son hermanos hambrientos de ti, hermanos que tienen hambre y sed de ti. Hermanos que anhelan la leche espiritual no adulterada, Señor, porque han orado, así como yo he orado, ellos han orado para que tú nos hables a través del que has de hablar. Gracias, Señor, gracias por tu iglesia, gracias por mis hermanos que estuvieron atrás de este medio o enfrente de este medio, porque tú has sido bueno con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y gracias por esta hora. Amén. Amén. Muy bien, pues gracias a Dios que pudimos entregarles una palabra más de Efesios y sigamos orando porque que Dios sea el que nos guíe, ponga al sentir lo que tenemos que hacer. Amén. Entonces nos vemos en la próxima. Que Dios te bendiga y sigamos disfrutando porque vienen el resumen del reino a continuación con nuestros hermanos en Burlington. También disfrutemos y a los otros siervos que están en otras iglesias. Amén. Entonces Dios te bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones a todos.